Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bien, y ya estamos de vuelta a nuestra segunda parte del programa. Aprovechamos para saludar a toda nuestra gente querida que nos acompaña a través de los distintos medios de comunicación internacionales, comenzando con Radio Cumbre 101.9 FM desde el estado Barinas en Venezuela, también a través de Musical FM que sirve a la ciudad de Guayana. Igualmente enviamos un abrazo a nuestra gente de Fusión 90.7 FM desde Houston, Texas, y de nuestro canal o a nuestro canal de televisión digital CNC Florida Central. Y en el viejo continente igual enviamos un inmenso abrazo a nuestra gente de Ideal Radio FM desde Málaga, España. Y antes de irnos bajo la lupa, quedaron, y quiero comentarlos brevemente, algunos temas a destacar. Estábamos hablando de Venezuela en la primera parte y algo que ha pasado bajo cuerda, no se le ha dado gran cobertura y no sé qué opinan ustedes, tiene que ver con la detención de 9 funcionarios oficiales militares venezolanos, quienes además han sido acusados de traición a la patria, de desestabilizar, por supuesto, a la fuerza pública, incluso hablar de rebelión, porque es uno de los elementos por los cuales han sido detenidos. Son 9 detenidos, 4 de ellos de alto rango militar, es decir, comandantes o los huesos sanos, como dice José Alberto Gil, mi querido amigo José Alberto Gil, que lo tendremos el próximo martes de nuevo acá en el programa. Por ejemplo, el oficial más destacado que fue detenido el pasado viernes en horas de la mañana fue Isbert Marín, quien fue comandante del batallón de ingeniería motorizada en Fuerte Tiuna. Los que no saben de qué estoy hablando, es el estamento, es digamos, la locación militar más importante de la ciudad capital en Venezuela. Mientras tanto, también detienen a Miguel Rodríguez Torres, ex ministro de Interior y Justicia. Se sigue moviendo los hilos del poder en Venezuela, se sigue moviendo también la fuerza militar que coincido en este caso con José Alberto Gil. Tiene que quedar hueso sano procurando apegarse a la Constitución y por supuesto restablecer el Estado de Derecho, ese que fue violado, vulnerado y totalmente censurado de hace mucho tiempo. A ver, quiero saludar, vamos a ver quién más se incorpora por acá. Zully, William, George, Daniela Padrón, un abrazo para ti especial, nuestro querido Luis Quiroz también. Luisa, Daniela Padrón está por allí conectada. Gracias, Daniela. Wilder dice, la mejor solución para los problemas de la migración venezolana es la expulsión de la dictadura. Concentrémonos la mayoría de nuestro esfuerzo a ese fin. Tanta analizadera de los temas conexos nos quitan energía y nos desvían del objetivo central, como extirpar a Maduro y a sus secuaces. Luis Quiroz nos envía un saludo desde Maracaibo. Dice, hermano, tenía mucho tiempo sin escucharte porque la moda aquí en Maracaibo es que se roben los cables del internet. Estamos sin internet desde hace 9 meses. Imagínense ustedes. Gracias, Luis, por incorporarte. Y bueno, parte del drama que se vive en Venezuela. Andrés García, Ligia también, Coris, que nos saluda desde Tenerife. Bueno, movimientos importantes antes de irnos a Bajo la Lupa. 1. Rex Tillerson, secretario de Estado hasta este día martes de los Estados Unidos, fue, porque no lo podemos decir de otra manera, despedido de su cargo por parte, por supuesto, del presidente número 45 de los Estados Unidos, Donald Trump, a través del Twitter. Se parece mucho algunas personas me decían, oye, se parece a lo que ocurría con Chávez cuando colocaba y quitaba ministros a través del Twitter. Bueno, lo está haciendo Donald Trump. Tillerson, de hecho, manifestó luego cuando compareció ante la prensa internacional que recibió una llamada 4 horas después por parte del presidente Donald Trump a bordo del Air Force One, agradeciéndole y por supuesto refiriéndose al cambio de guardia, porque ahora le toca, y ya se los he comentado, a Mike Pompeo, el director hasta el día martes de la CIA. Tillerson se refirió a sus logros, principalmente hablar de Corea del Norte. Ya está sentada negociando, hablando con Corea del Sur y con los Estados Unidos. Todo parece indicar que puede haber algún tipo de acuerdo. En nuestro caso, hablar de su viaje a América Latina, que tocó por supuesto Argentina, Chile, Colombia, México. Fue muy importante, mientras que los demócratas destacan inestabilidad del gobierno de Trump. De hecho,
en 14 meses, escúchenlo bien, en 14 meses de mandato, le han renunciado o ha despedido entre unos y otros a 14 altos funcionarios, incluso algunos de ellos sin durar más de una semana. Es decir, si lo dividimos, estamos hablando a un funcionario por mes. Los demócratas, de hecho, han pedido a Pompeo endurecer su política contra Rusia y hablar de la descripción de Pompeo, defensor de Trump. Dicen que es uno de sus principales defensores, director de la CIA, tiene 54 años, es además un defensor de la línea dura, así que hay que ver cuál va a ser la política de cara a América Latina. Pide cambio de régimen en Norcorea. Además, conoce el tema de seguridad nacional muy bien, por eso es que le decía, llega una persona experta en el tema de inteligencia, y no solamente allí, también además tiene experiencia política, es un ultraconservador del Tea Party. Tuvo 4 periodos en la Cámara de Representantes y pues además fue formado en nada más y nada menos que la prestigiosa Academia Militar West Point en los Estados Unidos. Mientras tanto, en Estados Unidos se mueven las cosas, en Colombia también, y es que luego de esta victoria del 11 o estos resultados del 11 de marzo, ya quedan 8 candidatos y comienzan a barajearse las fichas para determinar cómo serán esas alianzas de cara a lo que puedan significar a lo sumo 3 candidatos, de los cuales 2 ya sospechamos que van fijo, por supuesto, hablar de Duque y de Petro a partir de las consultas que se llevaron a cabo el pasado día domingo. Hoy en América es Noticia colocamos en Bajo la Lupa a... Bien, y bajo la lupa vamos a cambiar de tema. Ustedes saben que acá nos hemos dedicado a analizar lo que ocurre en nuestro continente. Pero el día de hoy, en lo que nos queda de programa, queremos incorporar nuestra opinión, nuestro parecer, y nos gustaría convertir esto en un foro de discusión sobre la posición de los latinoamericanos, en especial de los venezolanos en el exilio, a través de las redes sociales. ¿Por qué lo digo? Cuando los países están en crisis, cuando las sociedades se navegan en torno a la conflictividad de sus pueblos, de sus países, el rumor toma fuerza como una estrategia además política, así como hemos hablado del miedo a través de este espacio. También hablar del rumor como estrategia política para desorientarnos. Yo públicamente, y ustedes lo saben los que me están acompañando, pedí perdón por no haber creído en su oportunidad en Óscar Pérez y en su grupo de rebeldes en Venezuela. ¿Por qué? Porque en efecto el régimen venezolano entendió que con la saturación de mensajes, el 99% de ellos falsos, terminaría desvirtuando el uso efectivo que podríamos darle a las redes sociales y a las informaciones que posteamos, que publicamos allí. Digamos, este es el primer punto que quiero destacar y les invito, vamos a discutir, quiero conocer su opinión sobre lo que estamos hablando. ¿Qué pasa? Algunos son potes de humo, otros son escándalos, pero también otros tienen que ver, me refiero a noticias, a declaraciones, a intervenciones del régimen venezolano, tienen que ver con el amarillismo político reflejado en el periodismo. Voy a poner un ejemplo muy claro. Cuando asesinaron, porque no tiene otro nombre, ajusticiaron, masacraron al grupo de Óscar Pérez, hubo un silencio ensordecedor, escuchen bien la palabra, durante una semana por parte del régimen venezolano, y al día de hoy, prácticamente a 2 meses del asesinato, del ajusticiamiento, de la masacre del Junquito, aún no hay ni un solo video oficial que registre o que muestre qué fue lo que pasó allí. Pero cuando el escándalo estaba en su máximo apogeo, ¿qué hizo Diosdado Cabello? Porque fue él. Anunció que pediría ante la Asamblea Nacional Constituyente que se adelantaran las elecciones presidenciales que se supone que estaban previstas para diciembre de este año, y las pidió para abril, para el primer cuatrimestre del año 2018. Esto nos cambió completamente el rumbo
y nos puso a discutir sobre si debíamos o no ir a elecciones, sobre si era legal o no. Y ustedes lo saben, es una realidad. ¿Y qué pasa con esta realidad? Hay un autor que a mí me gusta mucho, lo leí infinidad de veces cuando me tocó dar clases en la Universidad Católica en Venezuela. Se apellida Al-Rais. Y él se refería a 3 elementos que hay que destacar sobre las comunidades actuales, sobre las sociedades actuales. Él decía que el mundo sufre una sobresaturación de mensajes comunicacionales. Y eso es cierto, ustedes prenden hoy día, lo hablaba en privado con un colega periodista más temprano, y le decía, es que ya la gente ni siquiera compra periódicos. La prensa escrita ni siquiera tiene la necesidad de entrar específicamente a una página web para conseguir una nota. Todo lo canaliza a través de las redes sociales, a través del Instagram, a través de YouTube, a través de Twitter, a través de Facebook. Y cada una de estas plataformas tiene personalidades y usos distintos. Continúo. Luego de canalizar su consumo informativo, porque nosotros consumimos comunicación, no lo vemos, pero nosotros somos consumidores de contenidos informativos, culturales, de distracción, de lo que ustedes quieran. Pues esas redes nos comienzan a desviar y a reorientarnos a páginas web, a canales de televisión, a emisoras de radio, lo que ustedes quieran. Pero entonces Al-Rais dice, ante una sociedad súper comunicada, la mente se súper simplifica. Conocemos de todo, pero no sabemos de nada. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que sencillamente estamos al tanto que Kim Jong-un está sentado en secreto con Corea del Sur y con Estados Unidos negociando. Conocemos que Donald Trump acaba de imponer aranceles sumamente importantes al acero y el aluminio, omitiendo a Canadá y a México, quienes lo agradecen, por cierto. Conocemos cuál fue el resultado electoral de Colombia. Conocemos que Sebastián Piñera acaba de tomar posesión en Chile de su cargo. Michelle Bachelet le entregó, además, en una gala espléndida, la banda presidencial. Conocemos todo esto, pero de allí, de la capa hacia abajo, difícilmente podemos entrar. Y es natural, porque nuestra mente se súper simplifica ante mensajes, ante una saturación de comunicación. Bien, ante esa realidad, Al-Rais dice, bueno, lo que hay que hacer entonces es emitir mensajes súper simplificados. Y eso es lo que ha aprendido a hacer el régimen venezolano. Bombardear constante y diariamente a su población de mensajes de tal manera en la que nos desoriente. Les pregunto a ustedes, ¿todos creyeron en su oportunidad? ¿En Óscar Pérez y en su grupo de rebeldes? Me encantaría que además seamos sinceros en este punto para compartir nuestra opinión y darle base a la discusión que les presento el día de hoy. Pero continúo. Ante esta realidad, hay que entender que nosotros también jugamos un papel importante. Y no digo nosotros, yo como periodista, yo como ciudadano. Usted que me está viendo en vivo a través de Facebook Live, en diferido a través de YouTube o a través de nuestras emisoras que me están escuchando. Todos nosotros tenemos posibilidad de incidir en nuestro entorno. Usted que está allí y que puede estar acompañado de su esposo, de su esposa, de sus padres, de sus hijos, de sus familiares, lo que usted diga es escuchado normalmente con atención por su entorno inmediato. Y ese entorno inmediato puede recibir de usted la verdad o la mentira. Y a veces desconocemos completamente nuestro rol como ciudadanos en cultivar de manera correcta nuestras redes sociales. Tanto así que Facebook, la plataforma social por excelencia, ha visto un decrecimiento en su plataforma por el problema de las noticias falsas. Y a partir de esto decidió emitir una serie de enunciados para recomendarnos qué debemos hacer para conocer si lo que estamos compartiendo es falso o es verdadero. Lo primero, se los digo muy rápidamente, desconfía de los titulares. Dice, a menudo las noticias falsas tienen titulares llamativos en mayúsculas con signos de exclamación. Si el titular contiene afirmaciones impactantes que resultan inverosímiles, lo más probable es que sean falsas. Luego siguen y dicen, examina la fuente. Yo colocaba un ejemplo en mi intervención la semana pasada. En Venezuela hay casos de este tipo donde
se duplican, se crean cuentas falsas, espejos de las originales, donde cambian una letra apenas y la mente no se da cuenta y damos por cierta una información que fue emitida asumiendo que por un medio oficial y resulta que fue emitida por medios fraudulentos que están procurando copiar la imagen de aquellos medios oficiales. Así que debemos examinar muy bien la fuente de donde viene, si la página web es la correcta, si la cuenta de Twitter es la correcta, etc. Luego dice, investiga la fuente de la noticia, asegúrate de que la historia provenga de una fuente de confianza que cuente con buena reputación por su veracidad. También nos dice, presta atención al formato. Muchos sitios de noticias falsas tienen faltas de ortografía o un diseño extraño. Si detectas cualquiera de estos indicios, lee con atención. También nos recomiendan prestar atención a las fotografías. Esto es muy común. Fotografías de años distintos a los nuestros, de países distintos a los nuestros, se publican y las damos por ciertas en función a lo llamativas o escandalosas que puedan ser. Revisa las fechas de las publicaciones, verifica los hechos, consulta otras noticias. Piensa, revisa si la historia en todo caso parece una broma y también además entender que hay algunas historias falsas que se publican de manera intencionada. Bien, hablando de este tema, hay algunas patologías que sufrimos nosotros en las redes sociales como ciudadanos de este mundo. Una de ellas se llama el síndrome del Pilatos del WhatsApp. ¿Qué significa el síndrome de Pilatos de WhatsApp? Bueno, sencillo. Ustedes saben qué hizo Pilato en su oportunidad. Se lavó las manos, ¿cierto? Bueno, pues en el WhatsApp ocurre lo mismo cuando decimos lo comparto tal cual como me llegó. Y no nos damos cuenta el profundo daño que estamos creándole a las redes sociales porque consideramos que los únicos que tienen la obligación de verificar la información son los periodistas. No, señores, como ciudadanos tenemos la obligación de contrastar y de verificar la información. Entonces ese síndrome de Pilatos del WhatsApp, que es muy común en nuestras familias, en nuestros círculos de amigos y en lo que seguramente usted y yo hemos caído en alguna oportunidad, tenemos que atacarlo de fondo. Tenemos que evitar que esto ocurra. ¿Por qué? Porque contaminamos, saturamos nuestras redes y justamente en vez de hacer un favor, terminamos haciéndole un profundo daño. Por ahí justamente Julio Caicedo nos dice, a veces el problema es que hay falta de información veraz y oficial. Eso da pie para amarillismo. Por ejemplo, en Venezuela, ¿qué información se espera encontrar en los noticieros? Muy buen punto el que nos da Julio. Por eso es que estas recomendaciones que nos brinda Facebook, vale la pena revisarlas y tenerlas allí. Contrastar la fuente, Julio, revisar la fuente original, hacer cruce de información con 3 o 4 personas que sean de su confianza, pueden ser periodistas, pueden ser políticos, etcétera, que revisen qué es lo que están diciendo en el momento. Y el mejor caso o ejemplo para Venezuela aplica cuando cuando Leopoldo Castillo, el ciudadano, informó que le había llegado una nota en la cual daban por fallecido a Leopoldo López en su oportunidad. Esto fue un escándalo de magnitudes enormes. En mi caso yo decidí no republicar ni hablar de esta información porque aunque lo había dicho Leopoldo Castillo, había que revisarlo y fíjense cuál fue a la postre el resultado. Así que ese es un buen ejemplo que podemos compartir. Por ahí Mayerlin dice justamente, yo sí creí en Óscar Pérez y tenía mucha esperanza en él. Cuando supe y vi los videos desde que lo tenían rodeado, le pedí a Dios que lo ayudaran porque tenía mucha esperanza en Óscar y en su equipo. Es uno de los muchos héroes, tienes toda la razón, en Venezuela que no pueden ser olvidados, como todos los muchachos que fueron asesinados en las marchas. Dios ayuda, en mi país ya es demasiado lo que está pasando. Gracias además Mayerlin por tu comentario. Entonces fíjense, el síndrome de Pilatos del WhatsApp ya lo conocemos. El segundo, el síndrome del informador precoz. O algunos dicen que en vez del informador precoz es el síndrome del incontinente informativo. Bueno, pues llegas, lo primero que te llegó a tu WhatsApp o a tu Facebook o a lo que sea, compartir. Sin ni siquiera haberlo leído. Es que es una incontinencia increíble que te lleva a compartir incluso cosas que después tienes que pedir perdón, tienes que pedir disculpas. Oh no, sí, me equivoqué, yo ya lo eliminé. Bueno, pero el daño ya está hecho.
Entonces, no seamos informadores precoces o incontinentes informativos. Procuremos también cultivar nuestras redes cuidando, no siendo tan reactivos a la hora de publicar información. También el síndrome del informante, y aquí yo recuerdo a mi abuela, que quiero con muchísimo, con especial cariño además, porque ella y sus amigas de ya cierta edad, mi abuela tiene 94 años ya, todas las semanas, según sus amigas, ya era el momento, Chávez se iba, los militares iban a salir, ocurría esto, ocurría lo otro, y siempre supuestamente tenían a alguien bien dateado. Por supuesto, no era otra cosa que rumores y que se esparcían y terminaban dejando sin credibilidad no solamente al interlocutor, sino a todos los que se encargaban de retransmitir esta información. También el síndrome del esotérico, aquel que pues publica todo lo que diga, uno que otro adivino por allí, refiriéndose por ejemplo a los temas políticos, a los temas de las personalidades. Eso contamina también, si se quiere, respetando las creencias de cada quien. No pretendo venir a hablar de religión, pero contamina las redes sociales y debemos procurar utilizarlas, sobre todo en momentos de crisis, para lo que realmente han sido creadas. Y por supuesto, el síndrome del medio de información, de comunicación amarillista. Todo lo que sea sangre, todo lo que sea escándalo, hay que publicarlo por el bien de la humanidad. A veces creemos que estamos haciendo un gran favor, cosa pues que no necesariamente es así. Así que pues el día de hoy quisimos traer a ustedes esta segunda parte especial, fuera de lo que normalmente presentamos, tomando en cuenta lo que hemos podido hablar fuera del aire, y que sin duda alguna nuestro rol, siendo un medio que aunque sale por vías tradicionales, fundamentalmente se transmite a través de las redes sociales, pues entonces hay que dar el ejemplo y procurar evitar este tipo de síndromes, de caer en este tipo de perfiles, para así llevar a ustedes, no solo como periodistas, sino como ciudadanos, la información lo más apegada posible a la realidad. Ya en nuestros medios tradicionales se nos ha acabado el tiempo. A ustedes les quiero dar las gracias por haberse incorporado, haber estado con nosotros. A los que me acompañan a través del Facebook Live, no se vayan, porque quiero cerrar con una nota de Gabriel García Márquez que sé que les va a gustar, no se la pierdan. Y a ustedes que me acompañan a través de nuestras emisoras, les invito el día de mañana a acompañarnos como siempre, a sintonizarnos a través de nuestros distintos medios de comunicación internacionales. Como siempre les digo, que Dios me los bendiga, se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Será hasta mañana.